le cedemos el uso de la voz al doctor Daniel Montero Zendejas, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer término, agradecerle al doctor Serna de la Garza la posibilidad de concurrir en este espacio. Me sumo a la felicitación de un gran amigo, compañero de muchos avatares, desde la Secretaría de Gobernación, donde siempre he recibido sus consejos, su orientación y su enseñanza, al doctor Valadez. Mi gratitud y mi reconocimiento, Diego. Concurrir el día de hoy a esta reflexión académica resulta siempre motivante para poder realizar un ejercicio dialéctico en función de lo que acontece en el constitucionalismo de nuestros días. Invocar a nuestra norma suprema en ejercicios antidemocráticos que permean legalidad y legitimidad en una arena política y no jurídica, erosiona todo el andamiaje institucional, así como anula la evolución de nuestra tradición republicana. Asumir apego a la norma fundamental para devastarla e interpretarla bajo el interés personal o de élites anómicas significa la destrucción del Estado de Derecho, más aún del propio Estado. Si no, me voy a perder con lo que traigo preparado y el tiempo es breve. Entonces, rompo aquí lo que traía escrito y hago énfasis en los cambios y en las estructuras que se han venido decapitando, destrozando por intereses sectarios, y ver y coincidir con todo lo que hemos escuchado, la intervención de nuestro amigo Luis Raúl González, de César Astudillo, de todos aquellos que vemos el epicentro de la crisis constitucional en las medidas que se han tomado a lo largo de estas administraciones. ¿Qué es el narcoestado? ¿Qué es el control político? ¿Y hacia dónde se dirige el Estado mexicano con una población de 130 millones, en donde la mayor parte de su población está dormida? Pareciera que la Internet, a pesar de la brecha digital, a pesar de todo lo que implica una sociedad desigual, a pesar de todos estos reclamos de justicia distributiva, conmutativa, jurídica, se van viendo cada vez más alejados de la realidad nacional. Todos coincidimos en que el México del siglo pasado ya no es el México de este siglo. Si hubo excesos en la hegemonía política de un partido de Estado, que para aquellos que éramos priistas no era un partido de Estado, sino un partido plural, que se fue transformando, no era el mismo PRI de López Mateos al PRI de Echeverría o de López Portillo, mucho menos de Miguel de la Madrid. Los cambios paradigmáticos que sufrió el Estado mexicano eran cambios con una construcción, eran cambios hacia un futuro, pensando en el México histórico, en el México del mañana. Hoy, ¿qué vemos? Una reforma judicial afín, un poder autoritario, en donde los controles políticos, entendido como los mecanismos económicos, políticos, ideológicos, jurídicos, sirven para controlar el poder. ¿Hasta dónde la ideología puede ser un instrumento que permea una cultura? ¿Hasta dónde el narcotráfico, el crimen organizado, hasta dónde estas organizaciones criminales han sido utilizadas
para mantener el ejercicio de un poder que, lejos de beneficiar a la sociedad, la prostituye y la lleva hacia estadios distintos a la civilidad, distintos a la construcción hegemónica de un México cualitativo. Yo creo que la cultura que estamos heredando como ese mecanismo de control en el marco de esa ideología del narcotráfico, de un narcocorridos, ya no de cinturones piteados como empezaron en los 80s con Caro Quintero, con todo lo que implicaba el despertar de esas organizaciones, con Don Neto, con los Félix Gallardo, con el Señor de los Cielos, con Amado Carrillo, con todos aquellos actores que empezamos a descubrir trabajando en la Procuraduría General de la República en aquel entonces, y que se visualizaban y se controlaban, y había, pareciera, un pacto en donde no rebasar ciertas consideraciones que pudiera existir el rompimiento del orden jurídico. Si ustedes leen a Cosío Villegas en el sistema político mexicano, no habla del narcotráfico como un factor real de poder. Es a partir de los 80, de los 85, con la muerte de Camarena, cuando empieza a ser boomerang este nuevo ciclo del sistema político mexicano, en donde se incorporan organizaciones de esta naturaleza. LaSalle dice que la Constitución es donde se plantan los actores reales de poder. El narcoestado no es el reflejo más que de esa sintonía, de esa incorporación del narcotráfico en la sociedad de todos los días. La inseguridad, la violencia, ¿qué trae consigo? Barbarie. ¿Existe el Estado de Derecho? Hemos visto y desestimado los efectos que pueden conllevar a una sociedad en la apología de la violencia, la apología del crimen, los campos de exterminio que cada vez vemos a lo largo de la República y que se presentan como escenario no de otra cosa, sino de la complicidad que existe entre las organizaciones criminales y las autoridades, traen consigo el anulamiento del Estado de Derecho. ¿Qué es lo que pretende un gobierno con las características populistas? Que hay populismo de izquierda, que no es otra cosa que lo oclocrático, y de derecha como el que trae Trump. Pero en un populismo oclocrático, donde la plebe es la que gobierna, ¿qué más puede tener como aliado que el narcotráfico para controlar, para vencer y para anular cualquier escenario de protesta o de lucha social? La declaración que hace Trump de organizaciones criminales como terroristas trae consigo toda una estrategia, no solamente de protocolos para entender lo que es el terrorismo de organizaciones, sino también visualizar y que pareciera que la oposición en México es inexistente y que la oposición pudiera ser el gobierno de los Estados Unidos para vencer los estallidos sociales que pudieran derivarse de esta acumulación de poder. Yo recuerdo a Rey Ceroles que decía, no hay que despertar al México bronco. El México bronco está despertando cuando vemos a un líder del Senado que es vituperiado, a otras figuras conspicuas de esta política morenista que cada vez son más señalados, cuando vemos que todo lo que implica en obras, el endeudamiento que tiene México, los resultados de la administración pasada con esta, se ven cada vez más expuestos por los medios de comunicación y sobre todo también por todo lo que nosotros visualizamos en los índices de la inflación
y del poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Del salario. Vemos en Para este marco, recordarle al expositor que solo le quedan 1 minuto. concluyo, Gracias. vemos en este marco de cosas y para terminar mi exposición, que todos coincidimos, todos los que somos constitucionalistas y sobre todo colegas que nos reencontramos en cada uno de estos eventos, coincidimos con este tipo de situaciones de deterioro institucional, de rompimiento del Estado de Derecho, de las garantías constitucionales, de todo lo que implica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio pro homine, todo lo que es la prisión preventiva oficiosa, todo el marco normativo que son violatorios constantemente a todo lo que implica el régimen de derecho. ¿Qué es, y ahí me sumo con Pilar, qué es lo que tratamos de establecer en este flujo, en estos planteamientos con los colegas, si no es más que dejar una semilla sembrada en cada uno de ustedes de que la transformación de este país está en nosotros, que es responsabilidad de nosotros y que no somos cómplices de lo que está sucediendo en el Estado mexicano, que levantamos la voz y que alzamos nuestra voluntad para decir basta. Yo creo que ese es el nuevo constitucionalismo a lo que todos estamos comprometidos y realizar en congruencia a lo que somos. Muchas gracias.